Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. El video de hoy tiene mucha tela para cortar. Si bien muchos inventos fueron creados hace cientos, incluso miles de años, no todos han cambiado y evolucionado tanto como el de hoy. El video de hoy trata sobre un invento que en principio no fue creado con el propósito de ser un arma. Y así como pasó con la bomba atómica, que cambió las reglas de la guerra, la pólvora definió el fin de reinos, imperios, incluso facilitó las conquistas de América. No solo vamos a conocer cómo fue inventada, sino su origen, su evolución, su expansión y las consecuencias que trajo consigo. Pero claro que antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo es de tu agrado. Dale al botón rojo y no te pierdas ningún video. La pólvora fue inventada en China en el siglo IX. Las primeras menciones de un compuesto explosivo a base de salitre aparecen en China en este siglo. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XI para encontrar su fórmula. Luego, la generalización de su uso en el campo militar se produce rápidamente entre el siglo XI y el XII, y se inicia probablemente su difusión en el mundo musulmán y en Europa durante el siglo XIII. Para el estudioso de la lengua, literatura e instituciones chinas, Joseph Needham, la primera composición de una mezcla explosiva nació durante la exploración sistemática de las propiedades químicas y farmacéuticas de una gran variedad de sustancias, investigación inspirada por la esperanza de alcanzar la longevidad o la inmortalidad material. En efecto, el salitre, compuesto fundamental de la pólvora, es bien conocido por los alquimistas y boticarios de la China antigua, que no se dan tregua hasta desarrollar las técnicas para recuperarlo y purificarlo, a partir del siglo VI después de Cristo, o sea, 700 años antes de que esta sal sea conocida en el mundo musulmán y en Europa. Incluso se comienza a producir en forma artesanal hacia el siglo IX. Los experimentos alquímicos e iatroquímicos de que es objeto fueron sin duda fundamentales para el descubrimiento de la pólvora. La manera más probable que inventaran la pólvora es mientras intentaban hacer alguna otra cosa en un laboratorio de alquimia. Todo intentando fabricar la piedra filosofal. Juntás un poco de carbón, un poco de azufre y una pizca de salitre, y si la acercás a una llama para calentar la mezcla, la explosión te deja sin una mano al mismo momento que descubrís que inventaste la pólvora. Seguramente las cosas fueron así. Y también con mucha probabilidad hubo algunos inventores desafortunados que no sobrevivieron a la explosión para poder explicar al mundo lo que habían conseguido. Pero al final la fórmula se conoció, un polvo de color negro que en lugar de quemar explotaba y hacía un ruido ensordecedor, lo que se podía utilizar para hacer espectáculos y entretener a los chismosos, pero enseguida se pensó en aplicarla militarmente. Pero seguramente la pólvora tuvo otro efecto muy importante. Además de hacer que nos matáramos con más eficacia y de darnos el placer infantil de los fuegos artificiales, la pólvora nos mostró el potencial de la química. Quizás no podíamos encontrar la piedra filosofal, pero podíamos dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a nuestro servicio. Pero veamos un poco más del origen de este invento. Las propiedades explosivas de una mezcla a base de salitre son mencionadas ya en el siglo VI, en un tratado de la época Song que relata una deflagración provocada por una mezcla de esa naturaleza durante un experimento llevado a cabo por el alquimista Sun Tzu Mo. La primera mención de los peligros de un compuesto de carbón vegetal, salitre y sulfuro se encuentran en un libro taoísta de la época Tang del siglo IX, que recomienda a los alquimistas no mezclar estas sustancias, en especial con un añadido de arsénico, porque los que lo hicieron vieron explotar la mezcla, ennegrecer sus barbas y arder la casa donde trabajaban. Sin embargo, la primera mención de la fórmula de la composición de la pólvora data del siglo XI. Aparece en un tratado militar de 1044, el Guqin Xin Xiao, que menciona las proporciones de los componentes. Una vez sabidas las propiedades y características de la pólvora, no pasó mucho tiempo hasta que sus inventores, los chinos, comenzaran a encontrarle diversos usos y a evolucionar su composición,
pero lo mismo sucedió con su expansión a otros países del mundo. China encuentra rápidamente aplicación para la pólvora, tanto rituales como militares. Así se fabrican petardos que se echan al fuego para espantar a los demonios en lugar de las tradicionales varillas de bambú, o bien se lanzan fuegos artificiales que se preparan agregando óxidos coloreados a la pólvora, cuyas propiedades exorcizantes son juzgadas aún más eficaces. La pólvora empieza a ser utilizada como explosivo a partir del siglo XI en los primeros fusiles de cañón de bambú. Needham ve en este el equivalente de los lanzallamas, los ancestros de los fusiles de cañón de metal que no aparecen en Europa sino hasta fines del siglo XIII. El uso militar de la pólvora es descrito hacia el 1280 por Al-Hasan al-Ramah en un libro sobre caballería y estratagemas militares. Finalmente, la primera mención en latín data más o menos de la misma época. Se trata de la obra de un tal Marcus Graecus, probablemente de origen bizantino, quien da la fórmula de la pólvora en su Liber Ictium ad comburendos hostes. Más allá de su impacto inmediato, debido a su uso militar, la invención de la pólvora marca el principio de la guerra química, aunque el término no corresponda al sentido que se le da hoy en día. Durante más de 5 milenios, la guerra ha sido asunto de las metalurgistas y herreros, es decir, de hombres capaces de fabricar armas cortantes y contundentes, o bien ingenieros y mecánicos empleados en la construcción de máquinas de guerra. En adelante, la guerra se convierte igualmente en el campo de los químicos, que hasta entonces se habían limitado a la fabricación de venenos. Desde entonces, estos especialistas desempeñan un papel creciente, dominando la fabricación de explosivos y poniendo a punto en el siglo XX el gas de combate. Los militares tienen la costumbre de adaptar todo para hacer la guerra, pero en el caso de la pólvora, este paso era evidente. Con una cantidad razonable de pólvora situada en un extremo de un tubo, podían enviar piezas de hierro a grandes distancias a una velocidad fantástica y encima ardiendo por culpa de la explosión. Esto sin tener en cuenta el efecto que aquellos truenos debían tener en los soldados enemigos. Un militar que no viera aplicaciones merecería ser expulsado inmediatamente del ejército. Por eso, enseguida encontramos grabados y relatos que nos hablan de cañones primitivos para atacar ciudades fortificadas. También por ello, la fabricación de pólvora fue un monopolio de los estados durante muchos años. Aquello era demasiado poderoso para dejarlo en manos de cualquiera. La pólvora aumentó mucho la potencia de los ejércitos. La artillería se convirtió en una pieza clave, pero también tenía inconvenientes. Hacía mucho humo y el campo de batalla quedaba enseguida impracticable, ya que nadie veía nada. Además, el humo de los cañones indicaba dónde se encontraban, por lo que la respuesta de la artillería enemiga era inmediata. Y finalmente, la pólvora dejaba muchos residuos a medio quemar. Por ello, entre tubería y tubería, había que limpiar el interior del cañón. Mucho trabajo inevitable hasta que se descubrieron otros explosivos más eficientes y la pólvora fue quedando relegada a curiosidad histórica. La hipótesis de una invención de la pólvora independiente en Occidente por Alberto el Grande o Roger Bacon es dudosa, mientras que la transmisión de su procedimiento de fabricación por medio de comerciantes musulmanes es mucho más probable. Se la puede seguir en el tiempo gracias a las fechas de las primeras menciones de su fórmula. Esta aparece hacia el 1240 en el Islam en una obra de fórmulas medicinales compiladas por Ibn al-Baitar, en la que se da al salitre un nombre revelador: nieve china. Para el 1300 la pólvora ya estaba en Inglaterra y Florencia. Para el 1500 fue utilizada en las minas de Chemst, en la pirotecnia de Bannocchio Binguccio y el derre metálica de George Bauer. Para el 1775 fue perfeccionada por Lavoisier, haciendo la pólvora francesa la más potente del momento. Para el 1802 la pólvora fue producida por Dupont de Nemours en Estados Unidos. Sin dudas, la pólvora desde el momento en que fue utilizada por primera vez de forma militar sentó un precedente de lo que serían las guerras, modificó completamente el poderío de las naciones. Espero que el video te haya permitido conocer más sobre la historia de este invento. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y compartir el video, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.